Y fíjese, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Chiquito. Hablando a la iglesia de los Corintios, enseñando una doctrina que la iglesia llevaba a cabo. Amén. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque siempre la palabra nos enseña y nos confirma lo que nosotros estamos viviendo. Amén. Ahora, por ejemplo, ahorita tuvimos un momento de adoración, de alabanza. Mucha gente levanta sus manos, adora al Señor, abre su corazón. Otra gente está con sus manos abajo, otra gente nomás está así, ¿verdad? Y ustedes no ven, desde acá no se ve todo, todas las personas, ¿verdad? Y no tengo lentes, no alcanzo a ver los de atrás, se salvaron, ¿verdad? Se salvan, pero no alcanzo a ver bien. Pero ahí veo algunos de pronto que están así, otros así, ¿verdad? Otros así como si estuvieran cantando, ¿verdad? Pero todos sabemos que la adoración y la alabanza a Dios en la palabra es algo poderoso. Amén. Muchas de las victorias se ganaban en la adoración y en la alabanza. Ahora la alabanza, la adoración están conectadas con la oración que está conectada con el corazón de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque eso ya lo sabemos. Si nosotros venimos aquí los jueves y los domingos y en la iglesia hay alabanza y adoración, es porque es parte de lo que la Biblia nos enseña. Amén. Ahora, lo que nosotros hacemos y vivimos es lo que nosotros leemos en la palabra. Amén. Ahora, voy entrando para que ustedes puedan entender, porque el apóstol Pablo veía que la iglesia sí sabía cómo se tenía que vivir, porque era todo lo contrario a lo que ellos hacían. La fe cristiana era todo lo contrario a lo que ellos hablaban, como ellos actuaban, lo que ellos creían. Era todo lo contrario. Entonces ellos sabían lo que tenían que hacer. Así como todos los que estamos aquí sabemos que en la adoración tenemos que levantar nuestras manos, nuestro corazón, y tenemos que cantar al Señor, porque eso trae beneficios y en la palabra lo enseña. Pero no solamente se trata de saber. ¿Por qué le hablo esto? El apóstol Pablo habla en 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, todos nos sabemos este versículo. Amén. 5:17 todos nos lo sabemos, ¿verdad? Y lo predican y lo hablan y hermanos, usted ya sabe que todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Porque las cosas viejas pasaron y usted ya todo el pecado del Señor se lo llevó. El apóstol Pablo no se refería a lo que muchos de nosotros pensamos. Y a una persona que me dijo, ¿verdad? Se acercan de pronto, me gusta como predica. Hay hermanas que me dicen, hermano, me la perdí, pero no esto. Pero ayer, fíjese, se me acercó una persona, no voy a decir marcas, ¿verdad? Ni nombres, ¿verdad? Pues se me acercó una persona y me dijo, lo que pasa es que cada vez que predica usted me dice cosas que no son reales. Y le digo, ¿cómo que no son reales? Sí, porque en la Biblia pues yo lo veo de una forma que yo lo tomo para mí en lo espiritual. Lo tomo para mí en lo espiritual. Y usted dice que el contexto real en que se estaba moviendo, ahora, eso es real. No son mentiras lo que yo le digo, que el contexto real. Porque el apóstol Pablo, si se da cuenta, está dividiendo dos tipos de personas. Número uno, los que en la carne lo conocen a Jesús y los que en la carne no lo conocieron. Ahora, no está hablando de la carne y espíritu, no, está hablando realmente las personas que lo conocieron y los que no conocieron la palabra. ¿Por qué? Porque mucha gente conocía a Jesús, lo vieron, lo siguieron, estuvieron con Jesús. Ahora, pero muchos no lo entendían de esta forma. ¿Por qué? Porque muchos no lo conocieron. Lo conocieron a través de ¿quiénes? De los apóstoles, a través de la palabra. Pero interesante
Porque divide dos personas, dos tipos de personas: los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo. Los que conocen en la carne y los que lo conocen de otra forma. Ahí puede entrar los que lo conocen en el Espíritu. Ahora, muchos de nosotros sabemos la palabra y conocemos la palabra, pero eso no tiene sentido si la palabra no se activa a través de que de la otra forma como el apóstol Pablo está hablando y está enseñando. ¿Por qué le hablo esto? Porque son dos tipos de palabras que el apóstol Pablo veía a la iglesia que ellos no entendían. Decían, muy bien, Jesús predicó una doctrina, los apóstoles lo siguen compartiendo. Y aún el apóstol Pablo, si se puede usted dar cuenta, el apóstol Pablo conocía a Jesús en la carne, porque lo habla en plural. Todos los que conocimos, porque él conoció a Jesús, tal vez no lo siguió para ser su discípulo, su seguidor, pero sí sabía quién era a través de quién, de sus maestros y las personas que estuvieron persiguiendo a los cristianos. Ahora, cuando el apóstol Pablo tiene una conversión real, es porque tuvo un encuentro. Ahora, ese es el modo que el apóstol Pablo estaba tratando de que la iglesia de los Corintios entendiera. Yo conocía a Jesús a través de la palabra. Yo conocía a Jesús a través de todos los que mataba. Era real, porque él perseguía a los cristianos. Él sabía más que nadie la doctrina de Jesús y que todas las profecías que Jesús había hablado y que Isaías y los profetas habían hablado, todas esas profecías se cumplieron a través de Jesús. Él lo sabía. Pero déjeme decirle algo, hermano, de nada le servía al apóstol Pablo porque él seguía siendo Saulo de Tarso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, tuvo un conocimiento diferente que no era de la carne. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque muchos de nosotros venimos, seguimos, y hay gente que tiene años, pero la palabra no es activa en la vida. Y no es que el pastor sea mentiroso, no es que Dios no es real, no. Es que usted no ha conocido a Cristo. Si nos vamos a la palabra, la intención de cada predicación de los apóstoles, cada mensaje de los apóstoles es que conocieran a Cristo, a Jesús. Y podemos ver cómo Mateo muestra a Jesús de una forma totalmente diferente a la que la muestra Marcos y Lucas y Juan. Y el otro día, mientras estaba platicando con Jesse, le decía, es interesante cómo en Apocalipsis 4 muestra a aquellos seres vivientes de una forma que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo muestran. Esos seres vivientes no es nada más que los otros rostros de Jesús que fueron hechos aquí en la tierra. Vemos cómo el león es mostrado en Mateo, aquel que viene de la raíz de David, el que viene y sufre en la tierra. Ahora, todo eso nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo conocemos en la carne, lo leemos en la palabra. Pero ¿cuál es la diferencia en esto? Que lo otro, lo que el apóstol Pablo les decía, lo otro que todos conocen y que todos sabemos, pero ¿por qué en algunos es efectivo y en algunos otros no? Vea cómo cada uno de los libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos no se enfocaban en que ellos se dieran a conocer, se enfocaban en que conocieran a Jesús, en que conocieran a Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo se movía Jesús, quién era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, mientras nosotros no entendemos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, vamos a seguir en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y ahí podemos nosotros entender qué es lo que pasaba en Mateo 16:13. Abra su Biblia. Mateo 16:13. Y voy a dar una introducción
No lo vamos a leer, solo usted se lo sabe, anótelo, en su casa lo lee. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Verdad? Y sus discípulos le contestan a Jesús. Interesante. Porque dicen que eres Elías, que eres el profeta, que eres esto, que eres lo otro. Pero después viene lo interesante. Que Jesús dice, ¿y quién piensan ustedes que soy? Y vemos la respuesta que tiene Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene que la respuesta de Jesús diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora póngame atención, todos los discípulos caminaban con Jesús. Todos los discípulos veían lo que Jesús hacía. Todos los discípulos comían con Jesús. Todos los discípulos escuchaban las prédicas de Jesús, los sermones de Jesús. Todos. Cuando Jesús echaba un chiste, todos lo escuchaban a Jesús. Porque muchos, no, el Señor Jesús no decía chistes. Sí decía chistes, hermano. Sí decía chistes. ¿Cómo puede decirme usted eso, hermano? Blasfemo, se va a ir al infierno. Porque Jesús pasó todo lo que nosotros pasamos. Todas las pruebas Él las pasó aquí en la tierra. Entonces, si usted de pronto tiene una prueba de decir un chiste colorado, Jesús a lo mejor también. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pero Jesús era como usted y como yo. Todos los discípulos lo conocían, pero solo uno entendía que algo que no era un conocimiento terrenal. Eso era revelación. ¿Y sabe qué es lo que causa la revelación? ¿Qué es lo que causa la revelación? Cambios. Porque después de que le dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, y le dice, y tú eres Simón Pedro, ya le cambia el nombre. La piedra sobre la cual empieza a darle un propósito. ¿Por qué? Porque vino la revelación y la revelación trae cambios. La palabra por sí sola no. Porque todos sabemos que dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, eso, fíjese, el otro día, ayer yo me subí, estaba en casa de mis papás. Ayer estamos en casa de mis papás, sí. Ayer estamos en casa de mis papás. Y salí de la casa, me subí al carro y le digo a Jessy, qué injusta es la vida. En modo dramático, esa es mi vida, hermano, yo soy muy dramático. Pero le digo a Jessy, qué injusta es la vida. Dígale, hermana, que no. Dígale, no se preocupe. Contéstele, hermana, le doy chance. No, le da vergüenza, hombre. Y le digo, qué injusta es la vida. Y dice Jessy, ¿por qué? Le digo, ¿por qué los perros viven tan poco tiempo? Porque vi a Simón, el perro que yo le regalé a mi mamá hace 14 años, y se lo llevé así chiquitititito. Tenía 2 meses, se lo entregué a mi mamá. Mi mamá siempre había querido toda su vida un perro así. Desde bebé mi mamá decía, perro, y quería ese perro. Y yo se lo busqué, se lo compré y se lo regalé. Y ese perro creció con nosotros. Y ahora Simón tiene 14 años y Simón ya no ve. Simón ya no camina. A Simón le salieron hemorroides y cosas feas, y trae una bola acá, y Simón está sufriendo, y Simón tiene que ser sacrificado ya. Pero yo no quiero, porque me va a doler. Y le decía a Jessy que qué injusta es la vida. Y me subí en el carro y empecé a manejar. Y me dice de pronto, Jessy, ¿qué tienes? Y le digo, sigo pensando en eso. Si me duele a mí eso, o sea, de un animalito, ¿verdad? Que ha estado tanto tiempo, tantos años. Y digo, es difícil. Y así quedó. Y de pronto le digo, ¿qué crees que voy a sentir cuando Bruno muera?
que todos los días está conmigo, todos los días lo saco al baño, es más, aquí estaba conmigo en la oficina en la tarde, estamos platicando. Aquí estuvo toda la tarde, las panderistas andaban limpiando y pasaban por mi oficina y se las quería comer. Y lo saqué y nos fuimos a la casa y lo dejé allá. Y ahorita llegando, me va a estar esperando para sacarlo al baño un buen rato. Digo, qué injusto. Y mientras estaba sacándolo al baño anoche, ¿verdad? Lo iba haciendo el baño y todo, platicando. Le dije, Dios, qué injusto la vida, ¿por qué lo tengo que sacrificar? Y así el Espíritu Santo me hizo sentir una paz. Que me dijo, porque en tus manos he puesto que tú cuides a las bestias de la tierra. Y por eso serás juzgado. Si cuidaste correctamente o no cuidaste lo que yo te entregué como hombre en la tierra. Y dije, Dios, es el tiempo. Y ya no volví a tocar el tema. Ya no le dije a Jesse, pero ¿por qué? Qué injusta. No, yo sé que ya es el tiempo. No quiero verlo sufrir. Él no me puede decir que le duele, pero veo que ya no se levanta y que se queda duro la pierna. Ya tiene muchos años, ya está viejito. Ahora, yo sabía que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, creó los animales y que Dios le dio dominio al hombre sobre los animales, las bestias de la tierra, todo. Yo lo sabía, pero ¿sabe qué es lo que cambió dentro de mí que me hizo traer paz? Cuando el Espíritu Santo me dijo, eso está sobre ti y Él depende de ti. Si Él va a seguir sufriendo, depende de ti. En ese momento, ¿sabe qué pasó dentro de mí? Algo cambió. Que ya no me duele, ahora yo siento paz, porque voy a hacer lo correcto. Y la pastora me ha dicho, Pablo, ya llévalo, Pablo. Todo el mundo lo puede llevar, pero yo tengo la responsabilidad. Pablo, ya llévalo. Y yo, sí, mamá, mañana voy. Y ahorita ya voy saliendo para allá, mamá. Y estoy sentado así en la casa, ¿verdad? Si habla mi mamá, dile que estoy en la esquina, ¿verdad? Le digo a ella así. Pero no voy, ¿por qué? Porque estaba dejando pasar algo que ahora, tras de una revelación del Espíritu Santo que me hizo entender que está en mis manos algo. Ahora algo dentro de mí cambió. ¿Sabe qué es lo que pasaba con el apóstol Pablo? Lo mismo, ¿verdad? Chiquitito. El apóstol Pablo conocía a Jesús, sabía que lo que él predicaba, el trasfondo era real, pero él tenía un conocimiento, tenía algo arraigado a su corazón, una cultura en la cual él no iba a ir en contra de ello, porque era en lo que él creía. Ahora, cuando habla el apóstol Pedro en decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo cambió. Algo cambió. Yo no sé qué es lo que tiene que cambiar dentro de usted, pero hay cosas con las que he estado batallando y por años y años y años y años y años y años. Pero déjame decirle que con que usted sepa la palabra no sirve de nada, porque lo que hace el cambio en su vida es la revelación, aquello que usted conoce de otra forma, no en la carne, sino en lo espiritual. Y eso es lo que va a venir a abrir puertas, cerrar puertas y llevarlo a usted al verdadero cambio. Muchos de ustedes se han preguntado, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué no pasan las cosas? ¿Qué tengo que hacer? Y déjeme decirle que la respuesta está en la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar muchas preguntas en la palabra, pero esas preguntas se responden con la misma palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que no leemos la palabra. La semana pasada con los jóvenes estuvimos compartiendo algo muy interesante y les dije, chicos, ¿recibieron la palabra? Sí, ¿verdad? Como son los jóvenes. ¿Todo bien, padre? Sí. Y vámonos, ahora sí las dinámicas. Y ya, se fueron todos a sus casas. Y les dije, chicos, la próxima semana apréndanse un versículo, cualquiera que sea. Si ustedes me ven en la semana, es más, yo voy a andar con una bolsa de paletas aquí. Voy a traer un montón de paletas, si no, siempre traigo monedas.
Digo, si se acercan conmigo, me dicen el versículo, yo les doy una palabra. Sí, todos bien felices. Se fueron. Próxima semana, chicos, ¿quién se aprendió el versículo? De todos los que vinieron, solamente 2 se aprendieron un versículo nuevo. El 1. ¿Qué quedamos que era? 1.4, 1.3, 3. No, 1.3, 3.3, 3.0. Bueno, del promedio de todos los que vinieron, o sea, 2 jóvenes, Jacer y Alexa. Y yo creo que ya se lo sabían, ¿verdad? No creo, sí se los aprendieron, porque esos jóvenes son dedicados en la palabra. Todos los demás, como dice el pastor, ¿verdad? Y les digo, ¿saben qué es lo interesante de esto? Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena para todos nosotros. Pero para que la voluntad de Dios se active en nosotros, nosotros tenemos que hacer lo que en su voluntad está que tenemos que hacer. Y solamente 2 jóvenes estuvieron dentro de la voluntad de Él esta semana. Todos los demás estuvieron quién sabe dónde. Y si usted toma a loco al pastor o las predicaciones que se están dando, ¿sabe lo único que va a pasar? Es que usted va a estar fuera de la voluntad de Dios. Porque la palabra es lo que usted tiene que estar viviendo en este tiempo. No es Pablo, no es el pastor, no, hermano, es la palabra. Esa es la voluntad de Dios, está en su palabra. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Dios está respondiendo todos los servicios. ¿Cuál es el problema? Es que si usted no lo hace, no está bajo su voluntad. Y lo que Dios tiene para usted no se lo va a dar, porque lo suelta aquí para los que activan la palabra de este jueves, de este domingo. Y solamente 2 jóvenes del sábado estuvieron bajo la voluntad caminando toda la semana. Y los otros jóvenes perdidos. El apóstol Pablo decía, y la iglesia de Corinto la estoy viendo, y conocen, pero no están conociendo lo verdadero, lo real. No está cambiando algo en ellos. Ahora, interesante, porque el conocimiento natural, ponga atención, el conocimiento natural no trae transformación. El conocimiento espiritual transforma. ¿Qué es el conocimiento espiritual? La revelación trae transformación a su vida. Usted no debe estar buscando, Dios, quiero conocer la palabra, toda, sabérmela de memoria. Hay mucha gente, más el pastor la otra vez me decía de un video de un joven, todo tatuado así, y estaba con Pablito. Es más, ni estaba yo ahí, pero yo estaba de chismoso, ¿verdad? Estaba hablando con Pablito, ¿verdad? Pablito, ya, por favor. Agarra la onda, Pablito. Y Pablito, ¿de qué, pastor? No sé, pero agárrala, así que dice el pastor. Agarra la onda. Y yo estaba ahí, ¿qué onda? Y me dice, vi un video para que lo ponga el domingo. Y ya Pablito con 70 videos ahí listos ya para ponerlos. De un joven que leyó la Biblia muchas veces. Ahora levante la mano aquí, ¿quién ha leído la Biblia completa una vez en su vida? Levante su mano. 2 veces, levante su mano. 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces completa, 8 veces completa, 9 veces completa. La hermana, 10 veces completa, 11 veces, la hermana ya se va al cielo. Le vamos a cambiarle el nombre a la Arcángel, ¿verdad? La hermana Arcángel. ¿Verdad? No se va a poner a cantar reggaetón, hermana. Esa Arcángel no, la otra, ¿verdad? La del cielo. Ahora, ¿qué es lo que leemos en la palabra? La palabra, historias, ¿verdad? Hay muchos de ustedes que se la pasan viendo series coreanas, que es la moda, ¿verdad? Ahora, ¿verdad, pastora? ¿Verdad? Series coreanas. Y yo no le entiendo. Y ayer le decía a mi papá, ¿qué está haciendo, papá? Y yo aquí arreglando. Y mi mamá, yo creo que viendo una serie de esas coreanas. Y le digo, papá, ¿qué le ves si todos están iguales? Pero no, mi mamá no estaba haciendo nada. Llegué y estaba acostada leyendo ahí la Biblia, pero no se le crean, ¿verdad? Pero le digo, están iguales todos.
Le digo, y las mujeres es la misma pero con peluca. Son iguales todos. Y me dice, papá, ya sé. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que el saber la palabra no nos lleva a nada. El tener revelación de la palabra transforma. ¿Y qué tiene que ver la transformación? Interesante, porque había personas que conocían y transformaban su vida, y había personas que conocían y no eran transformadas. Vamos con el primero que no era transformado, Judas. Judas era un seguidor, un discípulo que estaba listo para ser un apóstol. ¿Conocía a Jesús? Sí, lo conocía. Estaba con Jesús como todos. Caminaba con Jesús como todos. Comía con Él. Todo como Él. Como los otros discípulos, tenía las mismas oportunidades. Todo lo mismo. ¿Qué es lo que pasaba en Judas? Muchos dicen, es que cayó, ¿verdad? Alguien me dijo una vez, es que Judas pues en todo se portó bien, pero al final pues la regó. Muchos pueden decir, pues nomás fue el final y ya. Y no fue el final y ya. Porque nadie cae, todos van cayendo. Y si usted puede leer en la Biblia, va a encontrar esto como una secuencia en todos los hombres que no cayeron en un instante, no, fueron cayendo poco a poco hasta caer por completo. Judas fue un hombre que conocía a Jesús, estaba con Jesús, sabía la palabra, escuchaba sus promesas, les decía y él entendía, él ponía atención también y compartía con los demás. Y yo creo que hasta mismo Jesús le decía, ¿qué piensas sobre esto? Hay muchas cosas que no están escritas. Yo creo que lo sentaba cada uno y decía, ¿tú qué piensas? A ver, dime, ábreme tu corazón, aunque Jesús sabía todo, porque era el mismo Dios. Pero fíjese, interesante, porque Jesús, siendo Dios hecho hombre, la presencia era grandiosa. Él estaba expuesto a la presencia de Dios en la hora de la comida, en la hora de la cena, al sentarse y escucharla. Él estaba expuesto 100%, pero eso no cambiaba nada en su vida. Eso no significó nada. Hay muchos que estamos en la iglesia y está la adoración y aquí estamos y todo, pero eso no significa nada. Y de repente se nos sale una lagrimilla cocodrilera, ¿cómo se le dice? Así como mi bebé, que me hace así. Y yo, ¿qué quieres? No te creo. Y yo, no tienes nada. Y digo, a lo mejor y si lo agarro y así estamos. Dios, queremos, Dios esto, Dios lo otro. Y dices, bueno, vamos. Y al momento, y pum, cambia nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un conocimiento que trae transformación. Estamos por un conocimiento solamente. ¿Para qué? Para sentirnos bien. Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué buen joven. ¿Verdad? ¿Cuántos han dicho eso? El pastor, en lugar de andar ahí poniendo la carpa y gastando un montón en esto, en lo otro, ahora el pastor que, hombre, se la baña. Yo he dicho, levante su mano. ¿Quién ha dicho algo así? Levante su mano. Nadie. Pecadores, están en el infierno. Yo lo he dicho. Yo el otro día le dije a la pastora. Pastora, y díganle, levante la mano si es verdad lo que voy a decir. Le dije, pastora, porque en lugar de no comprar todo lo que va a comprar el pastor para altos y las bocinas y esto, mejor en enfocarnos en la iglesia. ¿Verdad que le dije eso? Levante su mano si es verdad. Ahí está. Yo le dije eso.
Pero yo estoy con un conocimiento nulo de lo que Dios quiere hacer, porque yo no soy la cabeza. Y el pastor, él sí, porque él sí tiene la revelación que va a haber una transformación en ese lugar. Ahora, si yo no me conecto con eso, en creer en lo que Dios va a hacer ahí, yo voy a estar fuera de la jugada. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Judas, ay, ¿por qué ese perfume tan caro? Los pobres tienen tanta hambre que lo necesitan. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba con ella. Fíjese, o sea que él desviaba los fondos y veía que estaban desperdiciando y que era tanto dinero y que de ahí podía sacar algo. ¿Para qué? Para invertir en algo. Poco a poco fue la caída de Judas. Poco a poco está haciendo su caída. Si usted no que tiene revelación de la palabra para que esa palabra transforme. Si usted empezó a dejar de leer, cuidado. Si empezó a dejar de orar, cuidado. Si empezó a dejar de congregarse, cuidado. Si empezó a dejar de poner alabanzas en la casa y ahora pone las chacharitas. Ya no existen las chacharitas. ¿Se acuerda cuando ponían las chacharitas para ver qué estaban vendiendo? Estaba chiquito yo y mi mamá, vamos a ver qué venden. Y las chacharitas los sábados, ¿verdad? Y acá pues no existían casi muchas colonias. Acá en el centro estaban vendiendo un refrigerador y así, y vendían cosas, ¿verdad? Y estamos las chacharitas. Bueno, usted pone la 92.9. Se sube al carro y ya no le interesa poner una alabanza, una adoración, lo que suene. Si es el hermano, dijo la otra vez un predicador, si el hermano Buck Bunny va. Le digo, no, ese es el conejo. Bueno, el que canta, usted le sube. No le interesa, cuidado. ¿Por qué? Porque usted no va a caer de un momento, usted va a ir en caída. Va a ir en caída. Y Judas estaba dando señales de que no había tenido una revelación verdadera de Jesús. Y solamente entregar a Jesús fue la totalidad caída que él ya traía. ¿Por qué, hermano? Porque hay personas que sí tienen un cambio a través del conocimiento y hay personas que no. Interesante, porque otras personas que no tuvieron un cambio por conocer a Jesús, y usted me va a decir, no es mentira. Esa persona que dijo, es mentira, no es mentira. Interesante, los hermanos de Jesús. Si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. No creían en Jesús. Mateo 1:24. Perdón, Mateo 12. No, Mateo 1:24. Perdón. Fíjese, Mateo 1:24 y 25. Dos personas que tuvieron una revelación. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿quién? Jesús. Vimos el caso de quién, de unos hombres que no conocían, que conocían en la carne, mas no había sufrido una transformación. Pero vemos a alguien que sí sufrió una transformación. ¿Por qué? Porque al tener revelación sufrió un cambio en su vida. Al ser revelada que María estaba embarazada y que era a través del Espíritu Santo. Usted póngase en el lugar del pobre hombre pobrecito. Imagínense que viene y le dice, es que estoy embarazada y es del Espíritu Santo.
¿Usted, hombre, le va a creer? Pero ¿sabe qué es lo único que pasa en la iglesia? Que usted escucha la palabra que dice el pastor y que usted tampoco cree. Es que, hermano, si usted hace esto, Dios le va a bendecir. El pastor está loco, nada, hombre, nada, se la baña. Pero ¿sabe quiénes sí van a ser bendecidos y lo van a hacer? Aquellos que tengan una revelación. Y este hombre tuvo una revelación. Un ángel se apareció en un sueño. Su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque creyó y no conoció, no tocó a María hasta que nació Jesús. Interesante, porque María, de la misma forma, sufrió una transformación en su vida. ¿A través de quién? A través de una revelación. Ya antes ella de que Jesús naciera, ella ya conocía los planes que tenía Dios con Jesús en la tierra. Ahora, me va a decir Pablo, pues sí, es que se lo dijeron. Hermano, mucha gente ya lo sabía porque era una profecía ya hablada por los profetas, que iban a ser el Mesías. Se da cuenta cómo en la iglesia conocemos la palabra, pero hay pocos transformados por la palabra. Mateo 1, 24 y 25 nos lo enseña de esta forma. Estuvo una familia normal Jesús, creció ¿con qué? Con hermanos. Los hermanos lo conocieron en la carne. Los hermanos crecían con Jesús y lo veían. Yo imagino que María y su papá, el papá de Jesús, estaban, no, es que Él es Jesús, su hermano mayor, y Él es el Hijo de Dios, y Él es el Mesías. ¿Usted qué cree que van a pensar sus hermanos que conocían a su hermano en la carne, mas no habían tenido una transformación, ni una revelación? Era su hermano simplemente. Como muchos de nosotros entendemos la palabra como algo que es real, pero no como algo que vivimos. Los fariseos conocían la palabra y sabían que era real la palabra. Las leyes de Dios eran reales y ellos vivían día y noche estudiando. ¿Para qué? Para que nunca más al pueblo de Israel se le olvidaran los estatutos, para que nunca más volvieran a ser cautivos por otro imperio. Ellos sabían que era real, pero ¿qué es lo que les dice Jesús? Escúchenlos, hagan todo lo que dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque la palabra no había traído una transformación a su vida, porque no se les había sido revelado ¿quién? El Mesías. En su vida tiene que haber revelación. Y hay muchos de ustedes que ya saben qué es lo que tienen que cambiar, pero no lo hacen. ¿Por qué? No sé. Marcos 6:3. Fíjese cómo de pronto empieza a suceder algo con la familia de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús compartiendo, la gente sabía quiénes eran los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento de quién era Jesús. Los hermanos se escandalizaban por lo que Jesús estaba haciendo, porque no entendían. No se les había sido revelado que la promesa en él. Juan 7:3 al 5. Quiero que vayan entendiendo, pongan mucha atención en esto, Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas que haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aún los hermanos de Jesús no creían en Jesús.
Hermano Pablo, ¿por qué me está platicando esto? Estamos indagando en los hermanos de Jesús, sí. Porque hay algo bien interesante que vamos a ir para allá. Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando los oyeron los suyos, en otra versión dice, cuando oyeron sus familiares, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Cuando Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, su familia no entendía por qué, porque ellos no tenían revelación, pero María nunca dejó de creer en la promesa de él. Nunca dudó María en la promesa de Dios, porque ella sí tenía un conocimiento. Hay muchos de aquí que han dudado y sí, no, pero hay muchos que siguen firmes. ¿Por qué? Porque tienen una revelación. Y la revelación trae cambio. Pero si nos vamos al 3:31, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. O sea, hace que llegaron, les dijeron, hey, Jesús la está regando. Ay, Jesús otra vez. Y llegaron ahí y a ver, saquen a Jesús. ¿Por qué? Porque no creían en lo que Jesús estaba haciendo. Tenían un conocimiento natural, no creían en él. Interesante, el saber la palabra y no vivirla no te sirve de nada. El saber la palabra y que esa palabra no haga algún cambio no sirve de nada. El otro día yo estaba viendo un documental de cómo la gente realmente tenía que aprender la palabra de una forma correcta. Y cómo era de ley. Quien se aprendía las leyes de Dios completamente. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio Dios habla al pueblo y le dice, y el pastor ya no lo predicó, pónganlo en las paredes, pónganselo en todos lados. Y tan así que ellos en sus vestiduras traían los mandamientos de Dios escritos. Pero eso no les servía de nada. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido una revelación del verdadero Dios en la tierra. Solamente unos pocos. Y Pablo veía que la iglesia no entendía esto. La iglesia seguía viendo al hombre. La iglesia seguía viendo falta de promesas, que no se cumplía lo que decían que iba a pasar. Mas ellos no entendían que ellos eran una promesa real en la tierra. Porque ya no eran solo judíos, sino eran todos los gentiles quienes ya eran los que recibían el evangelio. Fíjese. ¿Qué tan especial soy yo? En la palabra nos enseña, no hay nadie que no conozca a Dios, que Dios no quiere que Él lo conozca. En la palabra nos enseña, si usted está aquí es porque Dios quiere que esté aquí. Ahora, ponga atención, hay muchos, y yo le decía, allá afuera hay muchos buenos. Hay mucha gente que es bien buena, súper buena, se porta mejor que muchos de los que estamos aquí. Pero Dios no ha querido que ellos que tengan un encuentro con Él. ¿Qué de especial tenemos nosotros? Y la iglesia de Corintio no entendía eso, porque no se les había sido revelado. Ahora, interesante porque en Hechos 1:12 pasa algo diferente. Los hermanos de Jesús no tuvieron revelación hasta que vino el cumplimiento en la tierra. ¿Por qué? Porque María y sus hermanos vieron, sufrieron y estuvieron
en el cumplimiento del Mesías en la tierra. Vieron cómo Jesús fue maltratado, cómo fue Jesús a la cruz, cómo sufrió en la cruz. Aún aquel soldado romano que metió su lanza en su costado. Viene en la Biblia, ¿quiénes estaban ahí? María, su familia. Y en ese momento llega una revelación a su vida. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos conocieron la verdad, porque vieron que no era Jesús solamente, sino que ahora sí era el que venía a cumplir la promesa. No todos los que vieron creyeron, solamente unos cuantos que estuvieron viendo lo que Jesús estaba sufriendo. Ahora pasa a otro plano. Vemos en Hechos 1, del 1 al 12, usted léanlo en su casa, interesante, pero en el 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo, todos los que perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, sé que ya no solamente es un conocimiento en la carne, sino que ahora ellos sufrieron una transformación. ¿Por qué? Porque tuvieron una revelación, tuvieron un conocimiento espiritual que ahora venía a transformar sus vidas. Ahora vemos que antes de que Jesús fuera a la cruz, sus hermanos no creían, pero después de la cruz, sus hermanos permanecían firmes en una promesa. ¿Por qué, hermano? ¿Usted ha escuchado alguna predicación sobre los hermanos de Jesús? Nadie, ¿verdad? Hoy la va a escuchar, que apenas va a empezar. Porque nunca se predica sobre eso. Nunca se habla sobre personas que no creían y creyeron a través de algo que vino a transformar. Y déjame decirte que no es una decisión. La revelación viene de parte de Dios y del Espíritu. Pero sí tienes que hacer muchas cosas para que esa revelación venga a tu vida. Debes de mantenerte firme. Debes de orar, de leer. Debes de buscar a Dios. Decía que Dios descendía todos los días. ¿Para qué? Para caminar con el hombre y tener una relación. Si tú perdiste esto, cuidado. ¿Por qué? Porque puedes estar cayendo. Ahora, los hermanos permanecían firmes con todos los demás, esperando una promesa. Primera de Corintios 15, 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, el apóstol Pablo hablando conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas habla Pedro, del arameo es la traducción de Pedro, Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven aún y otros ya duermen. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Y después a todos los apóstoles. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesús. O sea, hace que no solamente permaneció, sino que también se le apareció Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente activó la palabra a través de la revelación, sino que trajo una transformación de alguien que no creía, empezó a ser alguien que se mantenía firme en la oración. Pero ahora vemos que no solamente se mantenía firme en la oración, sino que también se le reveló Jesús. Y fue a uno de los pocos
que se le reveló. Ahora, usted me va a decir, wow, qué interesante. Sí, hermano, porque todo esto es lo que nosotros debemos de estar buscando en la palabra. Revelación, que viene a transformar y viene a dirigir su vida. ¿Qué pasa después de esto? Y esto es lo que me vuela la cabeza. ¡Pum! Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El apóstol Pablo hablando, solamente 3 columnas fuertes. ¿Quién? Jacobo, Pedro, ¿y quién? No, Jacobo, Pedro, que era Cefas, ¿y quién más? Y Juan. 3. O sea, que todos los otros apóstoles hacían su labor, pero no estaban ahí. ¿Quién permanecía ahí? Jacobo, el hermano de Jesús. Interesante, la revelación trae transformación. La revelación te mantiene. La revelación te impulsa. La revelación te muestra realmente quién es Jesús, quién es Dios. El apóstol Pablo volviendo dice, solamente 3 columnas interesantes. Gálatas 1:18 al 19. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de ¿quién? Del Señor. Alguien que ni al caso, alguien que ni siquiera creía en él, alguien que nadie, ¿alguien le interesa? A nadie. Pero le digo una cosa, fue una de las bases importantes en el cristianismo. Se mantuvo firme, no por su hermano, no, por la revelación del Cristo. No se trata de conocer la palabra, se trata de que esa palabra transforme. No se trata de que él conocía a su hermano, no. Se trató de que el cumplimiento de la promesa de Jesús en la tierra vino a transformar su vida. Usted está esperando que pasen cosas en su vida para que su vida cambie y no. Eso no va a pasar. ¿Sabe qué es lo que tiene que pasar? Que usted cambie para que las cosas sean transformadas. Hay gente que está esperando que Dios lo ponga en una posición para orar, leer y ayunar. No. Usted tiene que orar, leer y ayunar para que Dios lo ponga en una posición. Hay gente, yo lo he escuchado, hay gente que está hasta cuando ya sea líder me someto. No. Usted se tiene que someter para que Dios le dé una posición de liderazgo. Ahora, no es el conocimiento en sí, es la revelación, y la revelación es progresiva. ¿Por qué? Porque la transformación es progresiva. O sea, hace que Dios empieza en algo en su vida, pero no es solamente ahí. Y hay gente que su vida sigue estancada en el mismo lugar porque ya no dejó que Dios hiciera más cosas. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Es que Dios ya no se le reveló. Porque para que Dios se le revele aún más, usted tuvo que seguir esa transformación. Y usted ya no quiso seguir en la transformación y Dios está parado en su vida. Por eso ya ni siente. Por eso ya ni levantar las manos, ya nada. Adorar a Dios. Hermano, ore. Sí, Señor, gracias, amén.
No hay fuego. ¿Por qué? Porque no hay una revelación que te lleve, que te impulse. Porque ya no seguiste tomando decisiones conforme a eso. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pablo hablándole a la iglesia de los Efesios, diciéndole todo lo que están haciendo mal, y termina diciéndoles de esta forma: eso no fue lo que se les fue revelado a través de Cristo. O sea, hace que el cambio que ellos estaban empezando a hacer venía a través de una revelación. Su vida tiene que ir cambiando a través de una revelación. El pastor no conoce su vida, yo no conozco su vida, ni la gente que viene a predicar conoce su vida. Cuando Dios le habla, el pastor dijo algo de mi hermano, iba a decir algo, pero perdónenme, pero es como el video que dice la gente que estamos mensos. ¿Usted qué dice? Sí, ¿cómo que sí? No, así estamos. El pastor se la baña. ¿Por qué dijo eso? No entendemos que Dios está revelando a nosotros, decir: hey, cuidado. No tomamos la palabra como revelación para que venga a transformar nuestra vida. Al contrario, tomamos la palabra para estancarnos y quedarnos en el mismo lugar. En el mismo lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo dice: hey, han aprendido que vamos a una transformación, una revelación. ¿Como quién? Como Cristo. Pero dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo? Hermanos, todo esto se trata de transformación en revelación de qué, de lo que Jesús quiere hacer en sus vidas. No en lo que yo les digo, porque la palabra ustedes la conocen. No se trata de la palabra que va a venir a hacer efecto, sino la revelación que viene a través de la palabra. Y con esto ya termino. Ya me pasé 11 minutos, dama. Y hoy es el pavo. ¿Cuántos van a ir a comer pavo? Levanten su mano para que me inviten, a ver quiénes son. Fíjese, Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová. Dios es un ser infinito. Nosotros somos seres humanos limitados. O sea, hace que nosotros, eso tiene que ser un constante. Alguien me decía: bueno, y oro y pues no siento nada. Le dije: ¿y cuántas veces has orado? 2 días. Pues sigue orando. Y después se me acercó: es que oro y no pasa nada. ¿Cuántos días llevas orando? 6 días. Sigue orando. Y es que oro y todavía. ¿Cuántos días llevas? 3 semanas. Sigue orando. ¿Por qué? Porque no es de 1, 2, 3. No, es algo constante. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Por qué? Porque levante su mano quien necesita un cambio en su vida. Todos. Y el apóstol Pablo decía a la iglesia: hey, el cambio, ese pequeño cambio que Dios va a hacer en ustedes hoy está perfecto, pero es para que el día de mañana Dios haga otro cambio y en una semana ya esté haciendo otro cambio. ¿Por qué? Porque nos va a llevar hasta estar
en la plenitud. En la palabra habla y habla la plenitud de quién, de Cristo. O sea, estar hasta la forma en la que Cristo estuvo. ¿Qué es eso? Perfección. Usted no se agüite. Ay, alguien me decía, ay, es que hermano, yo todo muy bien, pero se me salen maldiciones a veces. ¿A quién no se le sale una maldición? Levante su mano. Todos bien santos, ¿verdad? No pasa nada si Dios está trabajando en otras áreas en su vida. Y véanlo en la palabra. Véanlo en la palabra. Había discípulos que estaban batallando con otras áreas. Vea al Pedro. Pedro no valía queso, hermano. Era un rebelde de primera. Se peleaba por todo, todo lo discutía, todo lo. Pedro era su esposa para los hombres, y para las mujeres era su esposo. Siempre, no, que sí, que no, y esto y lo otro. Y de Pedro no dijo nada. Y Judas, pues se veía que andaba bien Judas. Todos tenían cosas que cambiar. Todos habían dejado una vida atrás. Todos habían tomado una decisión de seguirlo. Todos los que estamos aquí necesitamos cambiar muchas áreas en su vida. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que muchos de nosotros estamos dejando que Dios trabaje en esas áreas que Él quiere trabajar, y otros que no están dejando que trabaje en esas áreas y están haciendo cambios que ellos creen que son necesarios, y no es así. ¿Sabe qué es eso? Conocer la palabra. Nada más. Aquellos que están dejando que Dios toque esas áreas que duelen, eso es revelación. Todos sabemos hacer lo bueno. Todos. Eso es conocer la palabra. Pero muchos de nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Y ahora decimos, ni modo, aunque mire, yo amo a mis suegros con todo mi corazón. Jessy no estaba, ya está. Amo a mis suegros con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Así mucho. Y Jessy ama a sus suegros con todo su corazón también. ¿Verdad? Y cuando los llegue a ver con mis suegros, voy a comer, voy a disfrutar, voy a platicar, me van a abrazar, me van a besar. Todo mi suegro se me sube encima y yo también. Y todo bien padre. Ahora hay un bebé ya. Yo se lo voy a dejar, y aunque me dé celos que mi suegro lo traiga y no me lo suelte, y nomás la familia y todo, yo tengo que ceder. Yo no voy a pelear ni a discutir ni nada, ni a agarrar al niño y vámonos, vente, no. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Jessy también lo hace. Ella lo hace con mis papás, con toda la gente. Y la otra decía, la hermana Chapis me va afuera y me dice, Pablito, ¿por qué no quiere que deje Jessy al bebé en cuneros? Y le digo, hermana, ¿quién dijo esa blasfemia del diablo? Digo, no, pero él tiene que estar adentro escuchando la palabra. Yo quiero que esté escuchando la palabra y la palabra y la palabra y la palabra y la palabra. Yo quiero que esté en la alabanza, que escuche, y en ratos va, y ya que se pone bien eso, ya que es como que se estaba manifestando ahí, va, llévatelo ya a cuneros, y ya y tráetelo y que escuche la palabra. ¿Por qué? Porque ese bebé es de Dios. Y le decía a la pastora, ese bebé es de lujo, porque todo le queda bien. Todo le queda bien. Y él, ¡ay, qué hermosa camisa! ¿Dónde se la compraron?
Nos la regaló un hermano, una hermana. ¿De dónde? No sé. Pues se le ve hermosa. Y nos regalaron así costales de ropa, hermano. Y jóvenes nos regalaban, eran de mi hermano, o eran de mi sobrino, o eran de esta. Y es, tenemos ropa, ponle ropa. Y todo le ponen, y todo se le ve hermoso. Tiene cuerpo de limosnero, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Todo le queda, todo le queda. ¿Y sabe cuál es su ropa favorita? La de la pulga. ¿En serio? Y hemos estado, Jesse y yo solamente le hemos comprado un pantalón en Coppel. ¿Verdad que sí, Jesse? Uno en Coppel. Y todo lo demás se lo han regalado, se lo han dado. Y sus abuelitos y hermanos de la iglesia. Y el otro día Jesse vio en Facebook unas camisas. ¿Y quién vive por allá por Santa Eulalia? Híjole, ¿quién vive por Santa Eulalia? La hermana tal. Y unas camisas en 25 pesos. Dile, háblale. Hermanas, puede pasar, yo voy por ellas. Yo se las llevo y las trajo. Hermosas las camisas, hermana. Gracias, ¿cuánto le debo? Son 35 pesos. No, hermano, sí está bien. Un regalo para Donato. ¡Ah, qué padre! Ahora, yo no me voy a meter y yo no voy a hacer nada de lo que Dios quiere hacer con él. Para estorbar. ¿Qué es eso? Revelación. Y ella sabe también. Revelación. ¿En qué? En lo que Dios va a hacer en su vida. Ya nos dijo. Y vaya, no sé por qué estoy diciendo, pero vaya la palabra. Y siempre, todos los hombres que Dios usó grandemente, siempre los padres recibían revelación de qué hacer con ellos. ¿Qué hacer con ellos? A muchos les, es más, a la mamá de Sansón, ni tomes alcohol. Pobre mamá de Sansón, se quería tomar un tequilita, bueno, en ese tiempo no existía, un vino. No tomes alcohol, no nada, y ni le cortes el pelo. No, y exactamente tenía que hacer lo que Dios había dicho. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra. Eso es revelación. Eso es revelación. Efesios 4:13, con esto termino. Gracias al Señor, termino temprano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. Progresivo. Todos los días. ¿Cuánto usted está listo para dejar de leer? Nunca. ¿Cuándo usted está listo para dejar de orar? Nunca. Mire, yo lloro y a veces le he dicho a Jesse, ¿sabes qué? Necesito orar. Miren, si yo un día no oro, yo lo noto, me siento mal yo. Si 2 o 3 días no oro, mi esposa lo nota. Ajá. Si una semana no oro, la gente lo empieza a notar. Así es su vida. Esto es todos los días. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Mientras tenga más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. ¿Y cómo es ese conocimiento? No solamente es escuchar. Usted vaya a la parábola del sembrador. Jesús hablaba y les decía las formas que tienen que escuchar, porque aquellos que escuchan y prestan atención y hacen lo que escucharon, wow. O sea, hace que no nomás es escuchar, sino que hay un sentido especial. ¿Para qué? Para que esa palabra dé fruto en nuestra vida y de revelación. Es triste ver cómo mucha gente no entiende lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y no, la otra vez les decía, ¿verdad? Les daba un ejemplo la semana pasada. No es que el pastor quiere, el pastor ya me trae esto. No, es Dios queriendo hacer algo en tu vida. Es Dios, todos los planes que tiene Dios los tiene acá y tú estás acá diciendo, hey, vente para acá, enderezate un poco. Un poco, nada más ven.
y no vas. Imagínense, yo el otro día estaba tratando de encontrar una buena serie. ¿Cuántos les ha pasado, verdad? Están en la tele y no encuentran nada que ver. Todo está feo ahorita. Todo. No vean la tele. Todo está feo. Y estaba picándole. Y salió una ahí que me late y que, ¿qué es eso? ¿Cuántos han visto ese comercial ahí de la televisión? De me late y le leo a ver qué, me meto y a ver de qué se trata. Y lo primero, descripción, a ver si tiene contenido feo y malas palabras y todo eso. Y empiezo a leer unos que vencieron al melate y se ganaron el premio mayor. Y el otro día estaba llorando y le decía, Dios, ¿por qué no me revelas los números ganadores? ¿Verdad? O sea, hermano, ¿qué le costará a Dios? Dígame usted, ¿cree que le costará mucho? O sea, que en la oración me diga, Pablo, 10, apúntale, 32, 99, no, para Dios es fácil. Pero el otro día decía Jesse, imagínate que me gane 2 billones, como una persona que se ganó 2 billones de dólares. Y dijo Jesse, con ganas. Y le digo, no. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque nuestro matrimonio no funcionaría. Y él me dice, ay, Pablo, ¿por qué? Y le digo, todos los fines de semana vas a querer ir a Argentina. Y me hace decir, no, sí hay. O sea, 2 billones. Y le dije, a ver, cuesta 700, 800 dólares el vuelo a Argentina. Ponle 2 billones entre 365, porque son 300, una al año, ¿verdad? Lo que sale. A ver, ¿cuántas veces puedes ir? Y empezamos a hacer cálculos. Y 2 billones de vuelos. O sea, que en cuántos años vas a hacer, no, toda tu vida. Y me decía Jesse, y con esos 2 billones, mira, invertimos tanto. Y le dije, ¿para qué quieres invertir? Para nuestros hijos. Con esos 2 billones vives tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos de tus hijos, y toda la iglesia, y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos. ¿O no, hermanos? Son 2 billones de dólares, un montón. ¿Para qué los inviertes? Ahora, hermano, imagínense, yo les doy 10 millones de dólares a cada uno. Si Dios me da los números. Así es que usted ore. Nah, es verdad. No, pero déjeme decirle algo serio. Me puse a pensar en eso y dije, ¿cuántos estuviéramos en la iglesia? Mire, con de volada, muchos de aquí de volada, 10 millones van al puente. Mire, tengo 10 millones más, los narcos van a secuestrar, denme los papeles y se van para allá. Muchos de ustedes, en Acuña, ¿para qué? Vámonos a vivir a Cancún. Y se vuelve la perdición de muchos. Y le decía a Jesse, yo no te quiero perder. Mejor así. Mejor así, que Coppel nos hable todos los días, no pasa nada. Pero, ¿a qué voy con esto? Que Coppel y mi mamá nos hable, ¿verdad? ¿A qué voy con esto, hermano? Muchos de nosotros estamos buscando en lugares que no va a traer fruto, sino todo lo contrario, trae condenación eterna. Muchos de nosotros estamos entregando nuestra vida en donde no vamos a recibir recompensa. ¿Y sabe quiénes sí están viviendo, como decía el apóstol Pablo, con todo sufrimiento y con todo dolor y con todo problema, y no me importa porque yo tengo un galardón eterno?